La industria de los videojuegos. La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de 1950, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde las grandes potencias vencedoras desarrollaron los primeros superordenadores programables. Oxo de Alexander Douglas de 1958 simula un juego de cero y cruces. Fue uno de los primeros juegos desarrollados en la temprana historia de los videojuegos. Esto lo desarrolló en un doctorado en la Universidad de Cambridge. El Tennis for Two es uno de los videojuegos de tenis desarrollado por William eh, Higginbotham en el año 1958. Luego tenemos el Manabox Odyssey, fue la primera videoconsola de la historia y fue desarrollada por Ralph Baer y lanzada en las tiendas estadounidenses en septiembre de 1972. Galaxy Games es el videojuego de máquinas recreativa más antiguo e instalado directamente en la Universidad de Stanford en 1971. El Computer Space es uno de los videojuegos arcades lanzados en septiembre de 1971 por Logan Bruchel y Tay Dabney, quienes se convirtieron próximamente en los fundadores de Atari y también los fundadores de la primera máquina comercial que funcionaba a través de monedas. Pong o Telepong es uno de los videojuegos, una de las primeras generaciones de videoconsolas publicadas por Atari. Tenemos el Pong, el cual fue una de estas videoconsolas en el año 1975. De la familia de las computadoras Apple II o Apple II tenemos la primera generación de microcomputadoras de producción masiva desarrollada directamente por la empresa Apple Computer en junio de 1977. La edad de oro de los videojuegos se considera que fue desde 1978 a 1983. Aquí tenemos el Atari 2600, una de las videoconsolas lanzada en el año 1977 bajo el nombre de Atari Computer System o Video Computer System. Tenemos el Sinclair XZ Spectrum, uno de los ordenadores de 8 bits desarrollados también en este momento. Tenemos el Amstrad CPC 464, el Commodore 64, el MSX estándar micro ordenador doméstico de 8 bits. Y bueno, en cuanto a los gigantes japoneses, tenemos el Donkey Kong 2, título de una serie Game & Watch de 1980. Tenemos el Nintendo Entertainment System, también conocido como Nintendo NES, directamente desarrollado por Nintendo. Tenemos también el Master System, comercializada directamente por Sega Mark III. En la década de los 90 surgieron las máquinas de 16 bits y las nuevas consolas, el renacimiento de las aventuras gráficas. Aquí encontramos el Commodore Amiga 500 o también conocida como Amiga 500. Tenemos el Super Nintendo Entertainment System, así como también el Atari ST, el cual fue una de las primeras líneas computacionales domésticas que desarrolló Atari de 8 bits. Tenemos la Sega Magna Drive de 1990 y el Nintendo Game Boy. En cuanto a la industria del 3D y el ID software, podemos decir que los avances tecnológicos de los sistemas de la época devolvieron la idea de llevar a cabo una idea de mayores ambiciones desde los inicios de la informática moderna. La recreación de un mundo virtual de 3 dimensiones en 2 pantallas de 2 dimensiones. La idea se remonta al año 1965 cuando el pionero Ivan Sutherland presentó ante un congreso un informe donde deliberaba sobre el futuro de la interfaz, donde se pudieran proyectar mundos virtuales, donde se pudiera sentir y experimentar mejor las reacciones con la máquina. Esto conllevó a que se produjeran ambiciosas investigaciones y desarrollos tecnológicos. Los primeros videojuegos en 3D como Tygunner de 1979 y Battlezone de 1980 usaban gráficos lineales para delinear el contorno de los objetos, dando así una ilusión de profundidad. El robot de Atari de 1983 fue una de las primeras máquinas en usar técnica de campo de realidad virtual, donde empleaba bloques poligonales para construir los objetos en su mundo virtual y daba la primera vez al jugador la posibilidad de tener diversos puntos de vista. Los gráficos 3D de la época se conseguían mediante ecuaciones bastante simples que recalcaban la posición y el tamaño de cada uno de los polígonos de los objetos respecto a la posición del jugador. Pero en aumento de número y de detalle, los polígonos conllevaban también a un creciente número exponencial de la potencia de cálculo necesaria para la vida del sistema.
El Sega Saturn es la quinta videoconsola de sobremesa producida directamente por Sega. Tenemos el PlayStation, directamente desarrollado por Sony Interactive Entertainment. Tenemos también Nintendo 64, el cual vendría a ser uno de los desarrolladores del Super Nintendo. Y en la década del 2000 tenemos el PlayStation 2, la segunda videoconsola de sobremesa producida por Sony Computer Entertainment. Tenemos el Nintendo GameCube y también el Xbox, una de las videoconsolas domésticas desarrolladas. Si hay algo que caracteriza a la industria de los videojuegos en el siglo XXI, es su transformación en una de las industrias más millonarias en la dimensión imaginaria de los mundos. En el año 2009, la industria de los videojuegos era uno de los sectores de la actividad de más alcance, incluso más que la música y el cine juntos. En países como España esto tuvo gran eh, proyección. Los programadores de videojuegos dejaron de ser simples aficionados electrónicos que hacían trabajos artesanales o programativos para convertirse en grandes profesionales desarrolladores de programación, gráficas y diseño. Todos estos equipos conllevaban a estudios, multimedia, y entre ellos se desarrolló un gran juego llamado el Grand Theft Auto V, uno de los primeros lanzamientos que produjeron grandes cifras a nivel mundial. Se calcula que más o menos en su primer lanzamiento obtuvo 800 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los juegos más vendidos en toda la historia. ¿Cómo funciona esta industria? Pues básicamente se crea un juego, se comercializa hasta que exista mayor número de ventas. La industria de los videojuegos es un sector económico involucrado con el desarrollo, la distribución y la marcotecnia, la venta de videojuegos de hardware y software directamente asociados a la industria. Esta industria de videojuegos ha experimentado en los últimos años altas tasas de crecimiento debido al desarrollo de la computación, la capacidad de procesamiento de imágenes reales y la estrecha relación con el cine, lo cual ha creado muchos consumidores. Nos encontramos con una industria de videojuegos que ha crecido 20% más que años anteriores, alcanzando cifras de 174 mil millones de dólares en ventas por año, tanto en hardware como en software. Dentro de los géneros más destacados de esta industria tenemos la acción, el rol, la estrategia, la simulación, el deporte, la aventura, entre muchos otros. Esta es la exposición de la industria de los videojuegos. Muchísimas gracias.